Amados hermanos, estamos en nuestra clase de los miércoles y la semana pasada empezamos a estudiar el tema de qué significa ser reformado. Avanzamos hasta la página 2 y hoy vamos a entrar al apartado número 2 que se titula El hombre. Entonces, como iglesia reformada, estamos aprendiendo cuáles son los distintivos de la iglesia reformada, de lo que cree. Y el primero fue Dios. Hablamos, ¿verdad?, de Dios, cosas muy interesantes que dijimos. Y ahora vamos a otro distintivo, es decir, la fe reformada se esfuerza por entender lo que es Dios y lo que es el hombre bíblicamente hablando, no de acuerdo a la sabiduría humana, sino de acuerdo con la sabiduría de Dios. Y eso lo encontramos en la Biblia. Entonces, vamos a iniciar allí y dice lo siguiente: el hombre. El segundo principio central de la fe reformada es la pequeñez del hombre. Sí, ese es el principio central de la fe reformada, el segundo principio, la pequeñez del hombre. Esto va en contra de la opinión popular, moderna, no cristiana. La humanidad sin Dios quiere exaltar al hombre y empequeñecer a Dios. Pero la Biblia nos dice que no, Dios es el Dios soberano, altísimo, que ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El hombre es criatura de Dios. El hombre abandonó la posición exaltada que al principio Dios le había dado y ahora quedó bajo condenación por el pecado, de modo que el hombre desde la caída no merece nada de Dios. Merece solamente la condenación, ¿verdad? Entonces el hombre es pequeño, no solo en un sentido físico, material, sino también espiritualmente hablando. Él no tiene ninguna posibilidad de salvarse a sí mismo, ni merece que Dios lo salve. A diferencia de Dios, el hombre no es más que una criatura y por lo tanto limitado por el tiempo y el espacio en lo que puede entender. Eso quiere decir que Dios no es criatura, Dios es el creador. El hombre no es Dios, no es divino, es creación de Dios, es criatura de Dios. Y por lo tanto, el hombre está limitado por el tiempo. Es decir, el hombre tiene un comienzo y tiene un fin. El hombre nace, crece, envejece y muere. El hombre necesariamente tiene que vivir en un espacio. Está limitado por el espacio. Estamos ahorita aquí, no podemos estar simultáneamente en otro lugar. No podemos hacer dos cosas en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Pero Dios no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Eso es muy importante que lo entendamos. Dios creó el tiempo. Dios creó el espacio. Claro que eso rebasa nuestra comprensión humana, porque nosotros no podemos pensar sin tiempo y sin espacio. No podemos. Traten de pensar ustedes o de ubicarse. Pues es que eso ya es una contradicción de términos, porque ubicar ya presupone un espacio, ¿verdad? No podemos pensar sin el tiempo y sin espacio. Sería una especie de vacío, de nada. Porque somos criaturas y Dios nos configuró de esa manera. Pero Dios ni necesita el tiempo, ni necesita espacio. Dios será siempre Dios y el hombre será siempre su criatura. Incluso antes
de caer en el pecado, el hombre como criatura, simplemente porque es una criatura, nunca pudo comprender a Dios del todo. La distancia entre la criatura y el Creador es simplemente demasiado grande. Buen punto que nos señala aquí nuestro autor. Aun cuando el hombre fue creado en un estado de integridad, sin pecado, sin defecto, en perfección, el hombre no por eso era divino, no. Él era criatura, sin pecado. Y aunque tenía, como ya hemos explicado en otras clases, tenía la imagen de Dios de una manera prístina, de una manera nueva, por así decirlo, de una manera completa en él, eso no lo convertía en divino. El hombre no fue deificado, es decir, no se volvió Dios. El hombre siempre será una criatura, aunque conocía a Dios correctamente, aunque tenía un sentido de justicia verdadero, y aunque él tenía la verdad, pero él no era Dios y por lo tanto no conocía a Dios en la totalidad del ser divino. Nadie puede hacer eso. El único que puede hacer eso es Dios mismo. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La distancia entre la criatura y el Creador es simplemente demasiado grande. Ahora bien, la pregunta que surge es la siguiente. Remontándonos a la eternidad, por la gracia de Dios, hemos sido perdonados, se nos ha dado vida eterna. Y para los que estamos en Cristo, por la gracia de Dios, noten esto. Antes teníamos un principio y un final. Moríamos. Como criaturas, aunque redimidas, todavía vamos a nacer y morir por el pecado, pero en Cristo se nos da vida eterna. Resucitaremos y nunca más volveremos a vivir. Por eso se llama vida eterna. Pero eso no quiere decir que en la eternidad no vamos a volver Dios. No quiere decir que en la eternidad vamos a conocer a Dios en la totalidad de su ser. No. Nosotros no somos eternos inherentemente. Somos eternos porque se nos ha concedido por medio de Cristo. O sea, hemos recibido la vida eterna. Nadie puede llegar a conocer a Dios, ni siquiera por toda la eternidad, porque entonces Dios dejaría de ser Dios. Con el solo, aunque tengamos una vida eterna, con el solo hecho de que tuvimos un comienzo ya no nos hace eternos. Exactamente, no, el hecho de que tengamos vida eterna y viviremos por toda la eternidad no nos hace divinos. Claro, siempre nuestra vida eterna dependerá de la obra perfecta de ¿quién? De Cristo. Por eso es que decimos que la obra perfecta de Cristo tiene un valor eterno, infinito. Aún en la eternidad no vamos a comprender a Dios en la totalidad de su ser. Comprenderemos más y por toda la eternidad estaremos aumentando en conociendo a Dios y alabando a Dios. Y creo que por eso el libro de Apocalipsis dice que los espíritus que habitan delante de Dios, ¿verdad?, los ancianos y otras figuras celestiales no cesan día y noche de alabar a Dios. No es que están todos literalmente alabe en forma cúltica o de servicio de adoración, sino que toda su vida, toda su existencia, mientras más conocen de Dios, toda la vida se convierte ¿en qué? Alabanza. En alabanza, en adoración. ¿Ok? La caída en el pecado, por supuesto, hizo aún más imposible la capacidad del hombre para comprender al Creador. Claro, Adán, antes de caer en pecado, podía conocer correctamente a Dios, pero la caída en el pecado ha manchado esa relación recta con Dios y ahora es más difícil conocer a Dios por el pecado. Pero en Cristo recuperamos la imagen de Dios. En Cristo recuperamos el verdadero conocimiento, la verdadera justicia y la verdad. Y entonces podemos progresar un poquito más cada día en conocer a Dios. Por eso es que decimos, hermanos, lean su Biblia cada día. Cada día.
porque así vamos conociendo de Dios. Bueno, ¿qué más hizo el pecado? Al mismo tiempo hizo a la humanidad tan arrogante como para pensar que podía entender a Dios. ¿Ya vieron? El pecado nubló, opacó, obstaculizó el verdadero conocimiento de Dios, pero al mismo tiempo nos hace arrogantes. O sea, el pecado, bíblicamente hablando, significa, entre otras cosas, no puedes conocer a Dios a menos que seas lavado con la sangre de Cristo. Pero como todavía vivimos en un mundo de pecado, como decía Martín Lutero, somos simultáneamente justos y pecadores. Justos y pecadores. Y entonces tenemos que depender de Él siempre para conocerle. Pero el pecado además nos hace arrogantes. Nos hace arrogantes y queremos ser como Dios, como el diablo mismo. Subiré a lo más alto de los cielos y seré como Dios. Así es el hombre también. No así le dijo Satanás a la mujer. Le dijo en la tentación: el día que lo comieres serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. ¿Verdad? Es una arrogancia tremenda. Creían, el hombre por el pecado se vuelve arrogante como para pensar que puede entender a Dios, pedirle cuentas a Dios. Dios, ¿por qué haces esto? O incluso negar su existencia. Recuerden, ¿mande? Le faltó una criticar a Dios. Sí, claro. Muchos que dicen, ¿por qué hace esto? Así es, quieren pedirle cuentas a Dios. O sea, hay en los salmos, hermanos, van a encontrar salmos en los que el salmista, de una manera reverente, pregunta a Dios. Entonces, uno sí puede preguntar a Dios. La diferencia es la actitud y la motivación. Si es de arrogancia, si es de orgullo, si es de pensar que Dios es nuestro igual, eso es incorrecto. Pero los salmistas dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cerrarás tus manos o tus ojos y no actuarás? Mira, los perversos progresan. ¿Por qué, Señor? Dime por qué. ¿No así lo dicen los salmistas? Señor, ¿hasta cuándo? Pero si la palabra de Dios es inspirada, se presupone que ese preguntar a Dios sale de un corazón que genuinamente quiere entender por qué Dios actúa de una o de cierta manera. No es estarle pidiendo cuentas a Dios como si Él estuviera obligado a darnos cuenta de sus acciones. Y noten que Dios no siempre le respondió a los salmistas. Dios no siempre le respondió todo a Abraham, a David, a Pablo. No. Pablo, por ejemplo, dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero para que le aconsejara? O sea, hay muchas cosas que nunca tal vez vamos a entender en este mundo. Pero confiamos en la mano paternal y poderosa de Dios. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, la fe reformada tiene como distintivo también un entendimiento bíblico del hombre y mujer, del ser humano. En nosotros mismos no somos nada. Yo conozco a un señor, ¿verdad? Un amigo de nosotros, de la familia, pero él pasa por momentos difíciles. Y este hombre es muy externamente buena persona, muy honesto. Y me dijo la última vez que él simplemente está pasando por momentos bien complicados. Está viendo a un psicólogo. Y yo le dije: oiga, ¿por qué no se acerca a Dios? Y me dijo: yo soy una buena persona, no le hago daño a nadie. Y Dios no me ha ayudado a mí. Yo no tengo nada en contra de Dios, pero pienso que Él no me puede ayudar. Y le digo: ¿usted piensa que lo puede ayudar un psicólogo humano y pecador como nosotros? Pero se dan cuenta, o sea, hay gente que dice creo en Dios, pero no es que crean realmente en Dios. Y entonces tenemos un concepto de nosotros mismos muy elevado. Somos egocéntricos, exaltamos nuestro ego.
Conocí también a otra pareja que me dijeron a mí, pues es que yo soy muy orgulloso. Y bueno, todos somos orgullosos. Entonces, como cristianos reformados basados en la Biblia, el orgullo es pecado. Es idolatría porque te exaltas incluso por encima de Dios y quieres poner a Dios en el banquillo de los acusados y enjuiciar a Dios. Pero la fe reformada dice, no, el hombre es pequeño, el hombre es insignificante, el hombre en sí mismo solamente merece la condenación, es salvo por la pura gracia, misericordia, benevolencia de Dios, solamente. ¿Ok? Ahora, otro punto importante es el pacto. ¿Qué es el pacto? Antes de eso, ¿alguna pregunta, hermanos, o comentarios? Me venía a la mente, yo siempre pienso, por la experiencia que tengo en una sola iglesia que he ido, pero que veo que eso pasa en los hispanos. ¿Sí? Por eso siempre pienso en eso. Y he oído palabras como, tú mereces la salvación. Sí, oh, wow, ¿Entiendes? Wow, sí. Yo, a veces, por ejemplo, en ese tiempo yo me sentía niña rara porque yo decía, no, la salvación. La hermana Socorro está diciendo que ha conocido a personas, lo repito para los que vean el video, ¿verdad? Ha conocido a personas que en las iglesias dicen, tú mereces la salvación. Imagínense. He oído palabras como, por ejemplo, algo que dicen, por ejemplo, sí sé que Dios nos ama, sí, pero Dios no nos salvó. Nosotros no somos el centro. Pero yo sé que Dios por su justicia, porque Él es Dios. Sí. ¿Me entiendes? Entonces se oye mucho así. Entonces yo venía porque Dios te ama, o sea, el centro soy yo. Así es, y yo decía, así no, es. El centro no soy yo. Así es. Y mucha gente habla de esa manera. Por ejemplo, algunos piensan que evangelizar significa ir y decirle a la gente, Dios te ama. Y sí es cierto, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero uno debe entender en qué contexto dice todo eso. Porque detrás de ese evangelismo sentimentalista se esconde una idea, un presupuesto, una antropología, una forma de entender al hombre. Y la forma en que el hombre entiende al hombre es que el hombre en realidad merece que Dios le haga el favor de salvarlo y que el hombre merece que Dios lo ame. Como que el hombre merece el amor de Dios. No es cierto. Dios ama a su creación en un sentido general, que Dios nos crea, nos sostiene, nos da salud, nos da vida. Pero ese no es el amor salvífico, el amor que salva. El amor que nos salva solamente lo podemos experimentar en Cristo cuando reconocemos que somos pecadores, condenados, miserables, que no merecemos ni un gramo de la gracia de Dios. Entonces decimos, Señor, como María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque María dijo, Él ha mirado, ¿qué? La bajeza de su sierva, de su esclava. María tenía un buen concepto de ella misma. En sí misma no merecía nada, era baja, era insignificante, era pequeña. Ella quiere, si María nos enseña algo entonces, es que quiere que nos veamos como eso, bajos, insignificantes, pecadores, perdidos, que solamente podemos ser salvos por el amor y la gracia infinita de Dios. Lo que pasa también es que va totalmente en contra de lo que el mundo enseña. Claro, todos así esos es. discursos motivacionales que dan. Correcto, hermana. Por eso dice, el apóstol Pablo dice en Efesios algo interesante. Ahí en el capítulo 2, él dice así. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Así lo dice, muertos en sus delitos y pecados. Y luego dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, en alusión a lo que dice la hermana Arlene, de que este concepto bíblico reformado del hombre va contracorriente a lo que piensa el mundo, porque el mundo piensa que somos buenos, que somos generosos, y no solamente el mundo lo piensa. Hay iglesias donde se predica y dicen, ustedes son buenos. Son buenos, aunque por fuera sean malos, pero por dentro son
buenos. Qué contradicción, ¿verdad? No, ese no es el concepto bíblico. Muy bien, vamos a continuar. Continuemos. El pacto. ¿Qué entiende la fe reformada con base en la Biblia acerca del pacto? Bueno, ¿qué es un pacto? Podemos definirlo de una manera rápida, sencilla. Un pacto es un convenio, un acuerdo entre dos o más personas. Vamos a tener eso en la mente para ver bíblicamente hablando qué es el pacto. La tercera creencia central en la forma reformada de pensar es que este Dios de grandeza abrumadora y eterna no ignoró a la criatura que hizo, sino que estableció un vínculo de amor con la humanidad. Recuerden, hermanos, cuando leemos Génesis 1, Génesis 2, ahí debemos ver al menos dos elementos importantes. Dios crea a la humanidad y Dios establece un pacto con la humanidad. Dios no crea a la humanidad y deja a la humanidad accionar por sí misma. No, Él crea a la humanidad y hace un pacto con la humanidad. Por eso dice que estableció un vínculo de amor con la humanidad. ¿Recuerdan que estudiamos esto anteriormente? La doctrina del pacto, cómo Dios en Génesis 1 y 2 revela que hay un pacto. No lo dice explícitamente, pero el concepto y los elementos de un pacto están presentes allí. ¿Quién inició el pacto? Dios. Entonces el pacto divino, el pacto de gracia que Dios establece con el hombre, se diferencia de todos los pactos humanos en que el primero que inicia el pacto es Dios. También significa que el que garantiza el pacto es Dios. También el que preserva incluso al hombre dentro de su pacto es Dios. El pacto entre Dios y el hombre no es un pacto de pares o iguales. Ni siquiera en la humanidad, entre los hombres, los pactos son en todos los sentidos entre partes completamente iguales. Siempre hay una parte, ¿verdad?, que tiene más beneficios que otra parte. O que da más. O andan muy cerca. Pero en el caso del pacto entre Dios y la humanidad, el hombre siempre es la parte subordinada a Dios. Dios es el Señor del pacto, no el hombre. ¿Ok? Dice, estableció un vínculo de amor con la humanidad. Qué hermoso es eso. Dios no solo es creador, Él es el Dios del pacto. Este Dios eterno y santo, en cuya presencia los ángeles cubren sus rostros, formó a la humanidad con el propósito de estar unida a Él. Y así, este Dios de gloria adoptó la criatura humana para ser su hijo. Noten, eso es muy importante que lo distingamos, porque desde la creación misma en Génesis, alcanzamos a ver esta verdad importante. El hombre no solo es criatura de Dios en su estado de integridad y de santidad antes de la caída. El hombre es criatura de Dios, pero el hombre además, por la gracia de Dios, Dios lo convierte en su hijo, en su hija. Entonces el hombre es criatura e hijo de Dios. Pero no todos, en su estado de integridad antes de la caída del pecado. El plan original de Dios era no solo crear a una criatura humana, sino convertirlo en su hijo, en su hija. Eso es muy importante, muy importante. El hombre siempre ha dependido de la gracia de Dios. Por eso dice nuestro autor, este Dios de gloria adoptó a la criatura humana para ser su hijo. Y esto contrasta obviamente con las otras criaturas de Dios. Los animales no son hijos de Dios, son creación de Dios, ¿verdad?
Los árboles, el mar y todo lo demás son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Pero el hombre, por ser la imagen de Dios en su estado de integridad, no solamente fue criatura de Dios, sino hijo de Dios. Vamos a continuar. Aquí hay una maravilla que uno no puede comenzar a comprender. ¿Por qué Dios eterno, suficiente en sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, formaría un pacto con una criatura de polvo? Interesante, ¿verdad? Esto es importante de recordarlo, hermanos. La Biblia, cuando habla de la creación de Dios, presupone, da por sentado de que nuestro Dios es un Dios trino. Es un Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este Dios es autosuficiente, es autónomo. Él es el yo soy, el gran yo soy, el que existe por sí mismo y de sí mismo y no necesita de nadie. Entonces, ¿por qué Dios creó su creación? Y en el caso particular, ¿por qué Dios creó al hombre? ¿Porque lo necesitaba? No. Los salmistas dicen: ¿cuándo te he pedido que me des de comer? Mías son todas las bestias del campo. ¿Por qué te voy a pedir a ti? Entonces, Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es autosuficiente, suficiente en sí mismo. El Padre siempre se ha gozado en la comunión con su Hijo y Espíritu Santo. Y viceversa. Hay en la Trinidad, en la vida intratrinitaria del ser divino, esta orientación del uno hacia el otro, de manera que no necesitan de nadie más. Pero en su gracia, en su misericordia, dijo: crearé al hombre y lo haré mi hijo, mi hija. La pregunta se vuelve más apremiante e incomprensible después de que la humanidad rompiera ese vínculo de su amor con su caída en el pecado. Claro, el hombre rompe el vínculo por su pecado, cae de ese estado de pacto en la gracia de Dios. Es expulsado del jardín del Edén, lo cual, como explicamos, es un símbolo de romper y quedar fuera de la comunión salvífica con Dios. Ya el hombre no está en pacto con Dios. Cuando el hombre peca, deja de estar en pacto con Dios para entrar en pacto ¿con quién? Con el diablo, con Satanás. Pero Dios creó al hombre para que cayera en el pecado y lo dejara así eternamente. ¿Por qué el Dios eterno y santo, suficiente en sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, restablecería este pacto con el hombre pecador? Noten, restablecería, es decir, que Dios ve al hombre ahora en su estado de pecado y de miseria y sabe que el hombre no merece que Él vuelva a hacer un pacto con el hombre, que restablezca su pacto, mas sin embargo Él lo hace. Lo hace. Qué maravilloso y asombroso es este Dios. ¿Desde dónde vemos ya esto? Esto es el Evangelio en realidad, que Dios tiene misericordia del hombre. Por eso es que en la escuela dominical que dio el pastor Rubén el domingo, en el día del Señor 6, dice: ¿de dónde conoces este Evangelio? Y la respuesta natural que muchos damos es: en el Nuevo Testamento. No es cierto. Es desde el libro de Génesis. Desde Génesis 3, cuando el hombre pecó y el hombre se escondió. ¿Y qué sucedió? Dios salió a buscar al hombre y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Ya desde allí vemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios buscando al hombre que lo abandonó, al hombre que lo despreció, peor aún, al hombre que se unió al diablo y estableció pacto con el diablo y despreció el santo pacto de Dios. Ahí ya está el Evangelio. ¿Dónde estás tú? Y luego lo interroga y entonces le dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Ya allí Dios había prometido a un hombre, a un Salvador, que iba a ser más poderoso que ¿quién? Que el diablo. Que iba a deshacer las obras del diablo, iba a rescatar al hombre y reinsertarlo, por así decirlo, a su pacto otra vez. Solo por gracia, solo por misericordia. Esa es la fe reformada, que no es más que una fe bíblica. ¿Ok? Otro distintivo de la fe reformada es la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? El vínculo de amor entre Dios y el hombre fue y es obra plena de Dios. Así es. El vínculo, la unión, el pacto de amor entre Dios y el hombre es una obra plena, completa, total. ¿De quién? De Dios. Ni antes de la caída, noten, ni antes de la caída en el pecado, ni después de la caída en el pecado, había nada en el hombre que atrajera a Dios a amarlo. Es que uno piensa así porque uno tiene una concepción antropológica del hombre, que pensamos que el hombre se merece cosas, especialmente en este país, ¿verdad? En las últimas décadas, ahora la gente no quiere trabajar, ellos quieren que les den, se merecen que les den. Es más, pues hay gente que vive del desempleo, de lo que dan, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? El hombre tiene esa idea de que se merece todo. Bíblicamente hablando, el hombre sí se merece todo, pero toda la condenación, ¿verdad? No la salvación. Entonces, hermanos, cuando Dios creó al hombre, no debemos pensar que entonces Dios estaba necesitado de la compañía del hombre y que entonces de repente sale de la mano de Dios y Dios se siente obligado por alguna necesidad inherente de darle al hombre lo que se merece. No, todo lo que el hombre es y todo lo que el hombre tiene, tal y como salió de la mano de Dios, es por la pura gracia y misericordia de Dios. De hecho, ¿cómo podría ser que el Dios eterno encontrara algo en el hombre criatura que se ganara su amor? ¿Cómo? Si Dios mismo lo creó, Dios mismo lo diseñó, Dios mismo le dio su aliento, existencia, ¿cómo podría Dios ahora depender del hombre? Para empezar, todo lo que el hombre tiene o es, todo lo que el hombre tiene o es, ha venido de Dios. Así es. Es Dios mismo quien en misericordia inició un vínculo de pacto, una unión de pacto con el hombre en el paraíso. E igualmente es Dios mismo quien en mayor misericordia se acercó al hombre nuevamente después de que éste rechazase el pacto de amor de Dios en el paraíso. Noten cómo dice de mayor misericordia, de mayor gracia. La gracia es un atributo de Dios. Dios es la gracia, Dios es la misericordia. Entonces, desde que Dios creó al hombre, siempre le ha otorgado su gracia y su misericordia. Pero cuando el hombre cayó y Dios lo restauró, la gracia de Dios fue mayor, la misericordia de Dios fue mayor. ¿No así lo dice el apóstol Pablo en Romanos? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Muy bien. Para restablecer este vínculo de amor, el Señor Dios tuvo que rescatar a los pecadores de las garras de Satanás, así como asegurarse de que se pagara el castigo por el pecado. Noten esto, hermanos. Ya lo hemos discutido en otras ocasiones, pero siempre es importante que recordemos que la salvación del hombre, bíblicamente hablando, significa que el hombre cayó en pecado, merecía el castigo de Dios. Y cuando el hombre lo salva, no lo salva de repente y decir, oh, ya soy salvo. Ya hice la oración del pecador
y ya quedé salvo. Sino que bíblicamente hablando, la salvación significa que Dios tuvo que castigar. ¿Lo recuerdan en las clases de la escuela dominical? Dios tuvo que castigar a alguien más para no castigar al hombre salvado por Dios. No es que Dios cerró su ojo a la maldad, a la condenación y al castigo y dijo borrón y cuenta nueva. No, ese Dios no fuese un Dios justo, sino que Dios envió a su Hijo para castigar a su Hijo y no castigarnos a quién, a nosotros. La condenación que nosotros merecíamos la cargó ¿quién? Cristo Jesús. De la salvación significa yo no me merecía nada, yo merecía la condenación, mas Dios en su gracia condescendió, bajó, envió a su Hijo y lo castigó a él, lo maldijo a él para que yo fuese liberado de la ira eterna de Dios. El hombre criatura después de todo no tenía los medios para liberarse de las garras de Satanás ni para pagar por el pecado. Nadie puede pagar su cuenta en el banco de Dios, por así decirlo, por sí mismo, porque los intereses del pecado son muy grandes, ¿verdad? Es la muerte, claro, la muerte eterna. El hombre entonces no podía pagar por su pecado. Ante la bancarrota y la debilidad del hombre, el Señor no lo dejó en su miseria, aunque habría estado justificado al hacerlo. ¿Se dan cuenta? O sea, el hombre ha pecado, el hombre es pecador. Si Dios nos manda a todos al infierno, ¿sería injusto? No. ¿Se dan cuenta? Por eso es esta antropología bíblica desde el principio. Esta forma de entender al hombre es básica para poder entender la salvación. Dios es justo. Dios es justo y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. Sino que determinó convertirse en hombre mismo en la persona del Hijo, para que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pudiera expiar el pecado, cubrir y quitar, destruir el pecado, liberar a los pecadores del poder de Satanás y reconciliar a los pecadores con Dios. Entonces la salvación tiene dos aspectos, de acuerdo con lo que estamos viendo. La salvación significa ser rescatados del poder de Satanás y ser reconciliados con Dios. No quiere decir que eso sea lo único de la salvación, pero estamos enfatizando ahorita esos dos aspectos. La salvación implica ser rescatados de las garras de Satanás y ser reconciliados con Dios. Diríamos de otra manera, el hombre salvo ha dejado de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. Y lo bueno es lo que está de acuerdo con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Muy bien, dice así nuestro estudio: la redención, por lo tanto, no es de ninguna manera obra del hombre, de ninguna manera. Entonces, hermanos, eso es importante porque la gente dice, mi fe me salvó. Y es que, por ejemplo, cuando Jesús sanó a la mujer con flujo de sangre, le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Pero explicamos que debemos entender una parte de la escritura comparándola con otra escritura, con otras partes de la Biblia. Y como la Biblia no se contradice, enseña en Efesios 2:8 y otras partes que la fe es un regalo de Dios. Entonces, la fe de la mujer con flujo de sangre, ¿era una fe creada por ella misma? No, el Espíritu Santo le había regalado esa fe. Claro que cuando el Espíritu Santo nos regala la fe, no es el Espíritu Santo que cree por nosotros, no es Dios quien tiene fe, sino somos nosotros. Pero esa fe es dada por Dios. Entonces,
La redención, por tanto, no es de ninguna manera obra del hombre. La salvación es, en cambio, la obra misericordiosa del Dios soberano para aquellos que no la merecen. Y esta misericordia, por supuesto, señala más cuán maravilloso es ese glorioso Dios. Es que esa es la misericordia, hermanos. La misericordia, bíblicamente hablando, significa, más bien, no significa un mero sentimiento. No significa ver a alguien en su miseria y decir, ay, pobrecito, pero me volteo y me voy. ¿Eso es misericordia? No. La verdadera misericordia es lo que Dios nos ha demostrado, que nos vio en nuestra miseria, se compadeció como Jesús se compadecía de los enfermos y los sanaba. Entonces Dios nos ve muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra miseria. Pero Él se compadece y actúa para salvarnos. Esa es la verdadera misericordia. Siendo pues la redención tan plenamente obra y gracia de Dios, sin que nadie tenga el más mínimo derecho a tal redención, tanto en virtud de ser una criatura hecha por Dios, como en virtud de haber despreciado el pacto de amor de Dios en el paraíso, ninguna persona tiene derecho a criticar a Dios por determinar quién se beneficiará de su misericordia en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Eso es clave. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Todos sin Cristo merecemos la condenación. Cuando lo entendemos desde esta manera, entonces comprendemos también que no podemos decirle a Dios a quién debe salvar y a quién no debe salvar. Él es el Dios soberano. Y si Él elige salvar a unos y no a otros, ¿lo acusaremos de injusticia? ¿Y quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No. Romanos 9. El Dios soberano. Tanto el número de los que son salvos, así como las identidades específicas de los que son salvos, dependen plena y totalmente ¿de quién? Del Dios soberano. Esta es la predestinación, la enseñanza de que Dios determina quiénes son salvos. Esta enseñanza es de hecho un subconjunto de la realidad de la providencia de Dios. Es decir, la enseñanza de que nada en la creación de Dios sucede por casualidad, sino que todo se produce por su mano paternal, de Padre. Eso incluye el movimiento de las placas tectónicas de la tierra y la pérdida de mi cabello. Yo creo que este hermano repite esta analogía porque era calvo, yo creo, ¿verdad? Probablemente, porque a veces los autores se ponen como ejemplo, ¿verdad? O sea, la calvicie está fuera del control soberano de Dios. No. Nada está fuera del control soberano de Dios. Hace poco leí o escuché algo interesante, porque una persona dijo, dice, yo no quiero pedirle nada a Dios, yo soy tan insignificante que ¿para qué Dios se va a ocupar de mis problemas chiquitos? Y la respuesta fue, para Dios todo es chiquito. Para Dios todo es ¿qué? Insignificante. Para Dios no somos nada. El mundo entero no es nada. Si Dios en ese momento deja de sustentar al mundo, se destruye. O sea, a veces ponemos categorías a Dios, ¿verdad? Como si Dios está obligado a responder a una necesidad más grande que a una necesidad chica. Pero ya le estamos encajando a Dios una razón mente humana. No, hermanos, para Dios no hay grande ni chico. Para Dios todo es de gracia y misericordia. Entonces, así como no hay, dice la Confesión de Fe de Westminster, que así como no hay pecado tan grande que Dios no perdone, así también
no hay pecado tan chiquito que Dios pase por alto. Él toma en cuenta todos y cada uno de los pecados. Entonces, hermanos, este gran Dios, ¿verdad?, controla todo y controla el plan de salvación, de la predestinación, de la elección, e incluye también si escucho el evangelio de la redención o no, así como si creo o no en la doctrina de la redención. No quiere decir que nosotros comprendemos todo esto. Por naturaleza humana tendemos a rechazar esto y decimos, ¿y por qué Dios lo ha hecho así? ¿Por qué Dios deja que millones perezcan en la condenación? Bueno, Él es Dios. Él lo ha determinado así y debemos de recordar siempre, nadie merece la salvación de Dios. Y si te ha salvado a ti, la pregunta más bien debería enfocarse no en ¿por qué Dios nos salva a eso?, sino más bien ¿por qué Dios me salva a mí? ¿Por qué Dios me ha elegido a mí que no lo merezco? Pero el que habla así es porque tiene una doctrina bíblica de sí mismo y comprende su pequeñez e insignificancia. ¿Comentarios, hermanos? Pensaba en el pecado. Sí. Es el complejo que tiene uno de superioridad, porque por ejemplo, si, y lo digo por personal, no soy por nadie, por ejemplo, tú ves un homosexual, piensas que es más grande el pecado. Exacto. Yo pensaba en eso porque a veces uno no tiene la paz en ciertas cosas porque uno es el problema que no puede perdonar unos ciertos. Así es. O sea, uno no sé cómo explicar. Así es. No, la hermana está tratando de comunicar la idea, ¿no? Con respecto al pecado, que ponemos grados al pecado, ¿no? Y entonces nos creemos menos indignos del perdón de Dios porque hemos hecho grandes pecados. O miramos a otros y decimos, ¡ay! Este borracho, drogadicto, homosexual, lesbiana, ese sí merece el juicio de Dios. Yo no, no es cierto. Todo pecado merece ¿qué? El juicio de Dios. Aún el más insignificante, si no está cubierto por la sangre de Cristo, merece ser castigado por toda la eternidad. Muy bien. Nuestra responsabilidad, pero ya se acabó el tiempo, hermanos. Ustedes pueden leer, mire, ya termina allí. Entonces, qué privilegio es ser reformado, qué privilegio es ser bíblico, qué privilegio es ser cristiano. No es que ser reformado sea algo que lo tenemos porque, no sé, vivimos en Estados Unidos o porque somos tal o cual. No, somos reformados por la pura gracia de Dios. Por la pura misericordia de Dios. ¿Reformado y regenerado? Sí, claro. Cuando hablamos de reformado, estamos hablando de un entendimiento de toda la Escritura. En cambio, la palabra regenerado se refiere a una obra específica en la cadena de la salvación. En el sentido de que, ¿cómo empiezas a ser salvo? Bueno, la primera obra que Dios hace es regenerarte. Y regenerarte significa que te da vida. Y entonces puedes creer en Dios. Entonces puedes creer en Dios. Porque estás muerto. Cuando Él te regenera, siembra en ti la semilla de la vida. Y por eso puedes creer en Dios. Pero bueno, ese será tema para otra ocasión, ¿verdad? Pero sí, hermana, en ese sentido es diferente. Es diferente. Muy bien. ¿Comentarios finales o adicionales, amados hermanos? Renueva el entendimiento, o sea, el entender bien, porque la palabra es que es viva y eficaz. Sí. No se mueve en mi vida, pero si yo, por ejemplo, sí puedo ser reformado o regenerado, porque si no puedo entender, o sea, yo estoy entendiendo muy bien cómo se explica, pero si no puedo entender, tampoco la palabra se puede mover en mi vida, porque pues, no entiendo. Sí, la hermana dice, si no entiendo, entonces mi mente no puede ser renovada. Es un buen punto, hasta cierto punto, hermana, hasta cierto punto, porque recuerde, en la iglesia antigua, primitiva, no todos sabían leer, pero sí podían escuchar, ¿verdad? Por otro lado, aquellos que Dios ha elegido y que son mentalmente dañados, ellos no van a poder comprender como nosotros, pero son salvos. O sea, la salvación no es por quien sabe más, la salvación es por gracia.
Pero claro, la salvación que nos es dada por gracia la disfrutamos más cuando comprendemos un poco más en qué consiste esa salvación. Pero para ser reformado sí necesitas ser regenerado primero. Oh, claro, para ser reformado necesitamos ser regenerados. Todos, reformado o no, pero si eres cristiano, necesitas ser regenerado. Necesitas nacer de nuevo. ¿Ok? Muy bien, hermanos, vamos a cerrar con una palabra de oración. Después le pido a José que concluya el video después de la oración. ¿Ok? Después de la oración, puedes ponerte ahí enfrente y después concluirlo. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú eres muy bueno. Y Padre Santo, abres nuestra mente y nuestro corazón. Como reformados, no queremos que solamente abras nuestra mente, sino nuestro corazón, para que la doctrina penetre en toda nuestra vida y la pongamos en práctica. Que no solo seamos cristianos intelectuales, sino cristianos que viven el Evangelio y que lo demuestran con su vida diaria, en el trabajo, en la escuela, en el hospital, en el taller, en el campo, donde quiera que estemos. Allí debemos reflejar lo que somos en Cristo, una nueva criatura. Bendice a cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hemos terminado, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno. Dios les